Para el mes de septiembre de 2021 nosotros estamos viendo un crecimiento del valor agregado en términos anuales del 12,9%, que en este caso particular con ese crecimiento estamos permitiendo que la capacidad de agregación de valor de la economía colombiana comparada con un referente prepandemia a nivel mensual, que sería el mes de febrero del 2020, se encuentre en un 103,6%. Eso significa que el impulso productivo de la economía colombiana en el mes de septiembre fue un 3,6% superior al que sucedió en febrero de 2020 como referente prepandemia. Simplemente guardemos en mente que ese mismo impulso solo fue del 77,8% cuando nos comparábamos en el mes de abril de 2020 y del 92% cuando nos comparábamos con septiembre de 2020. A la hora de explicar el crecimiento anual del Producto Interno Bruto del tercer trimestre del 2021, es importante resaltar que tres actividades económicas, la primera de ellas, una gran rama que une al comercio, transporte, alojamiento y servicios de comida. En segundo lugar, las industrias manufactureras y en tercer lugar, el gasto público en defensa, en funcionamiento del Estado, en salud y educación, tanto pública como privada, son tres ramas de actividad que están aportando 9,6 puntos porcentuales. Con estos 9,6 puntos llegamos a consolidar en primer lugar un crecimiento del valor agregado del 12,8% anual, que cuando se convierte en el crecimiento del Producto Interno Bruto se convierte en un crecimiento del 13,2% anual, que convertido a su vez en su serie ajustada por efecto estacional y calendario corresponde a un crecimiento anual del 12,9% e intertrimestral del 5,7%, que entra a compensar rápidamente la contracción del menos 2,5% entre el primero y el segundo trimestre como resultado de los efectos del paro nacional en el mes de mayo y de las medidas de contención sanitaria del tercer pico de la pandemia del mes de abril. Cuando nosotros estamos haciendo la oficialización del crecimiento del tercer trimestre, también presentamos unas actualizaciones o unas revisiones de las estimaciones de crecimiento del primero y del segundo trimestre. En relación con el primer trimestre tenemos una actualización del crecimiento del valor agregado que pasa del 1% al 0,9%, particularmente por los datos de silvicultura, específicamente pulpa de papel, que fueron entregados por la agremiación o la cámara respectiva de la ANDI, que permiten hacer una corrección a la baja del crecimiento de las actividades agropecuarias. Por otro lado, las revisiones que suceden en el segundo trimestre del 2021 no son revisiones sustantivas que permiten que el crecimiento del valor agregado se quede en un 17,1% y por consiguiente tenemos que oficialmente el crecimiento anual del Producto Interno Bruto en el primer trimestre del 2021 es del 1%, en el segundo trimestre del 17,6%, que no tiene ninguna afectación, y en el tercer trimestre del 13,2%. Desde la perspectiva del gasto, nosotros estamos presentando en primer lugar un crecimiento de la demanda final interna del 16,8%, que entra a compensar la contracción del menos 9,1% que habíamos observado para el tercer trimestre del 2020. Este escenario, cuando lo desagregamos en relación con el gasto en consumo final, que observa un crecimiento del 19,4% anual en el tercer trimestre del 2021, estamos viendo en este caso particular que el ajuste por efecto calendario y efecto estacional, ese 19,4% está compuesto casi que equitativamente por crecimientos cercanos al 19,4% o incluso al 20% en su serie original, tanto por el gasto en consumo final como por el gasto en consumo final del gobierno general. Cuando queremos ver el gasto en consumo final de los hogares, en primer lugar es importante resaltar que los gastos en transporte, en esparcimiento,
en actividades deportivas, en alojamiento y servicios de comida son determinantes en ese crecimiento anual serie original del 20,2% y ajustado por efecto estacional del 19,9% del gasto en consumo final de los hogares. Por otro lado, cuando vamos al gasto en consumo general del gobierno, estamos viendo en forma particular que el crecimiento del 19,1% en serie original o 19,2% en serie ajustada por efecto estacional se encuentra estimulado por un mayor gasto en salud, en educación y en una mayor cantidad de nóminas asociadas con el sector público, en la medida en que el retroactivo del incremento salarial que se hizo efectivo en el tercer trimestre del 2021 lleva a que la remuneración a asalariados crezca de una forma más significativa y nos permita ver que tanto el consumo de los hogares como el gasto del consumo del gobierno general estén aportando equitativamente a ese aproximadamente crecimiento del 20% anual del gasto en consumo final. Por otro lado, la formación bruta de capital fijo está observando un crecimiento del 7,5% anual en su serie original, que se lee como del 9,2% en su serie ajustada por efecto estacional, representando aquí de forma contundente los efectos que ha tenido la mayor dinámica de construcción en edificaciones residenciales, particularmente en apartamentos de estratos 2, 3 y 4 y en casas de estratos 2 y estratos 4 que entran a acumular en la formación bruta de capital fijo en este tercer trimestre del 2021. El resultado de hoy se lee con un crecimiento del 13,2% anual del Producto Interno Bruto en el tercer trimestre del 2021 comparado con 2020 en su serie original, que para comparabilidad internacional debe asociarse con los resultados en su serie ajustada por efecto estacional y calendario, que es del 12,9%. Con ese 12,9% de crecimiento anual y 5,7% de crecimiento intertrimestral, el crecimiento de Colombia es el más alto de todos los países de la OCDE que a la fecha han publicado los resultados de crecimiento de su tercer trimestre, superando en este caso particular al crecimiento de la economía mexicana, que observa en el tercer trimestre del 2021 un crecimiento del 5,8%. Y por otro lado, cuando queremos comparar el impulso mensual de la economía colombiana en septiembre, recordemos que el 12,9% de crecimiento del indicador de seguimiento de la economía es el segundo más alto de los países de la región que han publicado ese indicador, después de Chile, que observa para el mes de septiembre un crecimiento anual de su valor agregado del 15,6%.